Queridos hermanos, buenas tardes ya, 12:15 del día. Hoy hemos venido a celebrar a Cristo Jesús. Hoy hemos venido a comunicar, hemos venido a compartir a Cristo Jesús. Hemos venido a gozarnos en su presencia. Y hoy para nosotros como iglesia es una honra poder compartir la cena instaurada por Él, la cual siempre nos recuerda y nos recordará aquel momento en que Él celebró con sus discípulos antes de ser crucificado en el madero. Mi nombre es Hernán Echavarría, mi esposa María Socorro Marín. Somos de Medellín, Colombia. Venimos como siervos, como instrumentos del Señor, trabajando para la honra y la gloria de Él durante un buen tiempo en un ministerio que Él nos regaló hace ya más de 14 años con los niños, para que a través de los niños puedan llegar los padres a los pies de Cristo y que los niños conozcan la verdadera historia, la verdad, la realidad de aquel niño que nació en un pesebre y que vino a traernos salvación y vida eterna. Hoy vamos a hablar de este niño. Hoy es un día de gozo, de celebración, de estar alegres, de ser bienaventurados en Cristo Jesús. Les invito a que abramos la palabra de Dios, nuestra Biblia, en el libro de San Mateo, capítulo 19, versículo 13. Y lo tienen, nos ponemos de pie, nos colocamos de pie en la amabilidad. Dice la palabra del Señor: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque los tales es el reino de los cielos. Amén. Vamos a fijarnos en gran manera en la parte A del versículo 14. Pero Jesús les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Amén. Bien, puedo tomar un asiento. En realidad es un tema muy hermoso y relata la historia de que si unos momentos en que Jesús, digamos en un sentido literal de la palabra, se enojó, en un sentido literal, fue el momento en que los discípulos le trataron de separar a los niños de Jesús. Fue un momento en que los niños querían tocar a Jesús, querían estar con Él, pero los niños buscan la forma de acercarse a Él, más los discípulos tratando de colocar orden, de que no le molestasen, entonces tratan de separarlos. Amén. El tema de hoy es Dios ordena. Dios da órdenes. Amén.
Y una de esas órdenes de Dios, el Padre, al enviar a su Hijo amado a la tierra, era que viniera a cumplir la ley en obediencia al Padre. Y parte de la ley es imperativo que la conozcamos. Vamos a la historia. En el libro de Éxodo 20 nos habla de la ley de Dios. La ley de Dios da a Moisés cuando le entregó los 10 mandamientos. Ustedes lo saben. Amén. Los 10 mandamientos. ¿Sí? Y se lo entregó a él para que se los enseñase al pueblo, y los del pueblo viviera y conviviera con él por siempre, al pueblo de Israel, en el paso por el desierto en busca de la tierra prometida. Vámonos a una parte de la Biblia donde nos dice, el Levítico 10:11 dice, ¿para qué es la palabra? ¿Para qué fue esa enseñanza? ¿Y qué debía hacer el pueblo, el adulto, en ese tiempo, con sus familias que venían al lado de ellos? Para enseñarle a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les había dicho por medio de Moisés. También en el libro de Deuteronomio 6:2 continúa diciendo, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos, sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, y todos los días de la vida de tu vida, para que tus días sean prolongados. Continúa diciendo en el versículo 3, cuida por ponerlos en práctica, por obra, y los escribas en los postes de tu casa y en tus puertas. Los niños, Jesús tuvo una identidad con él. Se identificó con los niños. Trayendo la historia, vemos la importancia de que usted y yo, como padres de familia, le enseñemos a los niños la obra de Dios que Él ha hecho, que Él hizo, hace y hará por todos los tiempos, por los siglos de los siglos. Amén. Para que la palabra de Dios corra y sea glorificada por todos los tiempos. También es cierto que en aquel tiempo, según relata la Biblia, en el libro de Jueces 10, hubo una generación que no conoció la obra de Dios ni lo que Él había hecho. Cuando Josué murió, con él murió toda esa generación de personas del pueblo de Israel que venían con él hacia la tierra prometida. En esa generación que murió, murieron todas las personas y murieron muchos ancianos que venían con él. Quedó un remanente, se levantó una generación nueva de niños, la cual en la irreverencia, en el andar tras otras cosas, digamos, otros dioses de pueblos cercanos, digamos, también la falta de la enseñanza de esos ancianos antes de que esa generación se levantara, y se perdió esa generación. La importancia de que usted y yo, mi hermano y mi hermana, a nuestros niños les enseñemos la palabra de Dios y no le impidamos el camino, los dejemos participar, los dejemos que ellos se gocen en el templo, que ellos se gocen
y que usted los traiga cuando escuchara a mi pastor el programa de la semana acá en la casa de estudios para prepararlos para el día de hoy mañana. Voy a hacer un paréntesis aquí y voy a hablar de un niño. Como anécdota voy a contar de un niño. Para la honra de Dios me permitió en el tiempo, le voy a hablar de abril del año 2000, me permitió viajar a La Habana, Cuba. Estuve por allá en temas, pero nada que tuviera que ver con la iglesia, para nada de la iglesia, en temas de trabajo y de otras cosas. Pero en el tiempo ocurrió un caso muy particular que generó un conflicto a nivel, digamos que internacional, Cuba con los Estados Unidos, en referencia a un niño que llamó Elian González, el balserito cubano. Habló con los cubanos y con la general de este tiempo. Yo estaba ya en el tiempo, pero también en el momento de esta noticia ocurrió que también salieron a la venta unos libros que se llamaban el proyecto Peter Pan. Pues yo nos lo han inventado algunos. Los que les gusta la literatura, les invito a que lean el libro. Les va a encantar el libro. Y me pregunté por qué ese libro, y hasta lo compré y pregunté por qué el libro, y la historia es esta. Hace 57 años, casi 58, un grupo de niños, en el momento de la parte política y social de Cuba, un grupo de niños de un colegio católico fue rescatado, fue sacado al escondido del gobierno en ese tiempo y fue traído aquí a los Estados Unidos. Este grupo de niños, la pregunta es, ¿los papás qué pensaron? Los papás se pusieron tristes, se acongojaron, pero había que salvar a esos niños del momento que está viviendo el momento político-social de la época. Hermanos, cuando Dios tiene propósito con los niños, cuando Dios tiene su llamado, porque Él a los que llama, a los que escoge, a los que llaman, Él los guarda, porque en Él todos son con un propósito. Hermanos, en esa historia yo me quedé pensando, y antes de venirme para acá a los Estados Unidos, hace como 2 meses, vi la noticia de del grupo de niños, una parte del grupo de niños que fue traído al escondido desde en ese momento. Lo mostraron, unos eran pastores, los otros eran industriales, los otros eran, en fin, cada uno tiene profesión. Hermano, y voy con la sorpresa, y es una honra para mí, que Dios me honró poder conocer parte de la historia en vivo y en directo. ¿Cómo es que en Casa Misionera, donde estoy hospedado, me encuentro con un amigo, nos saludamos, nos conocemos, comenzamos a hablar de historia? ¿Y cómo les parece que me encuentro con uno de ellos en la historia de hace 57 años? Se los va a presentar, su pastor. Ese es un niño rescatado de aquel tiempo. Su pastor. Mi pregunta es, ¿cuántas almas ha ganado él para Cristo en el trayecto, en el transcurso de su vida pastoral? Solo uno sabe. Bendito y alabado sea el Señor. Esa es la importancia de dejar que los niños vengan a mí. No se lo impidamos. Hay parte donde dice que los niños son perseguidos. Los niños son perseguidos.
Como dice la palabra de Dios en Mateo, capítulo 2, versículo 16, parte A. Entonces, Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores. Vinieron perseguidos, han sido perseguidos, son y serán perseguidos. Herodes quería matar al niño. José tomó al niño y su madre y huyó a Egipto porque el ángel le había avisado que saliera de ahí, de esa tierra. En la actualidad, los niños perseguidos por la internet, los videojuegos, las películas donde hacen creer a los niños que son películas buenas, pero que en realidad no tan buenas. Los videos que salen en YouTube, que se hace creer que son muy buenos, pero en realidad no tan buenos. Ponga cuidado, padre de familia. Enseñen a su niño más bien por YouTube las canciones, los videos acerca de la palabra de Dios. Que a medida que el niño crezca en la iglesia en conocimiento y crezca en estatura, también crezca en conocimiento vía internet como forma de ayuda. Los niños son muy sorprendentes. Vamos al libro de Lucas, capítulo 2, versículo 40. ¡Qué sorpresa! Capítulo 40. Amén. Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era con él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los tutores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¡Qué sorpresa! ¡Qué susto! Vamos a la época, en ese momento de las fiestas de regreso, y estaban tan, digamos que tan entretenidos José y María en la fiesta y en el regreso a casa nuevamente, que el niño se les perdió del lado. ¿Qué haría usted? ¿O qué haría? Sí, ¿qué haría usted cuando un niño se le pierde? Más bien cuando es por un día. Pasan 3 días y la misma situación. A ver, ¿qué haría usted? Pongamos el entorno de José y María. Eso es de locura. Eso es para uno el desespero muy grande.
Pero a veces en la actualidad nosotros también nos pasa eso. Voy a poner un ejemplo. Vamos a una conglomeración de personas, o estamos reunidos entre familia o entre amigos en cierto lugar. Hoy tenemos este pequeño juguetito para los niños y para los adultos, ¿sí? Donde nos gusta tomar selfies, se llama, ¿cierto? Y estar así, pero se nos olvida quién hay al lado de nosotros. ¿Se nos olvida o no nos olvida? Inicialmente lo tengo en la mano mía, venga hijo, tomemos fotos, qué rico, qué dicha, y miremos por aquí por allí. Al momentico el niño se lo suelta y el niño mira por otro lado y se va para donde está el juguete, se va para allá. Y yo me quedo aquí. Es la actualidad, no sé si ocurrirá con ustedes. En mi país ocurre así. El niño sale y se va con lo que le gusta a él. Y el niño le pidió a José y a María, pero el niño corrió por una parte buena, a un lugar donde él quería aprender. Y eso es muy sorprendente, porque como dice la palabra, a medida que él preguntaba, porque los niños preguntan mucho, no sé si los siervos pues preguntan, que es normal, y son inquietos, y son corretones, y son juguetones, y son molestosos, pero aprenden. Jesús corrió y se fue para el templo donde están los sabios de la ley, a escuchar y a participar de las conversaciones que tenían los sabios de la ley. Y hablaban de los negocios del Padre, de Jehová Dios. Él fue inquieto, fue sorprendente en los negocios del Padre. Qué bueno que su hijo, su hija, su niño, su niña, como lo llaman, participe constantemente de los negocios del Padre, del reino, en el aprendizaje de la palabra de Dios. Que crezcan en estatura, que crezcan en entendimiento, en inteligencia, en sabiduría, en el temor a Jehová. Amén. Un buen ejemplo con el cual Jesús, en la historia de la vida de él, de la niñez de él, nos enseña a que participemos de la obra del Padre. Jesús también fue un hombre que se sujetó a sus padres, no fue desobediente. Dice la palabra que él, cuando regresó José y María al templo, él salió con ellos y regresó a su casa. Sujeción. Sujeto al Padre, sujeto al conocimiento y sujeto a sus padres terrenales, José y María. Hermanos, los niños tienen problemas. Los niños tienen problemas igual a usted y yo, que ya tenemos cierta edad. Y muchos problemas, y delicados problemas, y sorprendentes problemas. Los niños sienten temor de la soledad, a la muerte, ojo a esta, a las discusiones entre papá y mamá. Ellos sienten temor. De pronto ustedes, en la época pasada,
cuando eran niños o adolescentes, escucharon las discusiones, las situaciones adversas entre papá y mamá, y todavía usted aquí lo tiene aquí y aquí. Uno como niño se acuerda, porque uno siendo niño todo lo graba, todo lo guarda y lo lleva con uno siempre. Dios, porque lo guarda uno, nos sostiene, pero uno siempre tiene esta parte. Ya no lo mira como malo, sino lo mira como bueno en Cristo Jesús. Los niños también tristeza por las mascotas, cuando una mascota se enferma, se muere, la porrean, la golpean, por los juguetes, por las prendas de vestir, por los abusos de los hermanos mayores. Tienen problemas. Que el aprendizaje suyo, mi hermano, mi hermana, acá en el templo, en la iglesia, sea ese aprendizaje para que usted lo que recibe aquí lo dé allá en su casa y en la sociedad, porque como dice la palabra, que es mejor dar que recibir. Dice la palabra, demos de lo mejor de nosotros, nuestro aprendizaje aquí en la iglesia, a nuestros hijos primeramente, y qué más que darle a ellos que con nuestro buen testimonio. Amén. Los niños tienen necesidad de escuchar y ser escuchados. Si, vámonos al versículo 46 y 47 del mismo libro de Lucas, donde el niño escuchaba las conversaciones, las discusiones de los sabios de la ley en los asuntos del Padre. Así como escuchaba, él también participaba, él también daba, y sorprendía con sus respuestas a los sabios de la ley. Qué bueno qué rico que su hijo o sus hijos o ustedes mismos participen de esas buenas conversaciones, de esos buenos diálogos, de esos diálogos que dan crecimiento, que dan sabiduría, en los diálogos, en este caso referente a lo que tiene y lo concerniente a la palabra de Dios, en todo lo que usted y yo hagamos, en el trabajo, en la casa, en el tráfico, cuando vamos conduciendo un vehículo, en todo momento que demos de esa que hemos recibido acá, de esa sabiduría, para saber entender y comprender al ser humano, al que conoce, al que no conoce la palabra de Dios, a ser tolerantes, a ser respetuosos, a ser amigables en la iglesia, en el templo de Dios, a trabajar en equipo, como buenos hermanos en la fe, como miembros del cuerpo de Cristo. Jesús nos dio ese modelo siendo un niño de 12 años. Amén. No los ignoren los niños cuando sean inquietos, no los ignores cuando ellos te quieran decir algo y en tus ocupaciones crees que no es importante lo que él te desea decir. Hoy por hoy hay muchas situaciones difíciles e inquietudes que le cuentan los niños que quieren que sean escuchados por sus padres o sus personas más cercanas.
no los ignores, para que ellos crezcan en sabiduría y conocimiento, tanto en lo terrenal, en la vida cotidiana, en lo familiar, al igual que en sabiduría y conocimiento en la palabra de Dios. Amén. Porque los niños, les decía ahora a mis hermanos, tienen muy buena retentiva. Amén. Dice la palabra también que hay muchas formas de que usted y yo le impidamos el camino a los niños para que nos acerquen a Dios. ¿Cómo decir, mi hermana, que yo se lo impido muchas veces? Sí, se lo impedimos, en forma directa o indirectamente. Una de ellas es no atender sus necesidades primarias, la poca ayuda, la ignorancia de sus problemas, por insignificantes que parezcan. Hay problemas para un niño que son muy importantes, pero para nosotros insignificantes. Se le ve una bolita por allá, un huequito, y no es capaz de sacarla a él. Mira, mi mami, papi, mira dónde me... Hijo de... Ayúdale al niño. Ayúdale al niño. Es un asunto tan sencillo. Se le dañó un juguetito. Entienda al niño lo que él le quiere decir. Entienda al niño que es muy importante para él. Así como para usted y para mí, hay cosas que son muy importantes y de trascendencia también. Amén. Otra forma de impedirles a los niños es interrumpir sus preguntas cuando las hacen acerca de la Biblia, de Jesús, acerca de la vida misma. A veces, niño, Julanito, no se te preguntó, no sea molestoso, que contéstele al niño la pregunta. Por insignificante que sea la pregunta, entiéndale, respóndale, ayúdale. Él lo necesita. No enseñarle en casa la palabra de Dios. La falta de oración, la falta de ministrar usted a los hijos. Y muchas veces impedimos porque nos tenemos muy ocupados en tantas cosas en el quehacer cotidiano, que se nos olvidan las cosas también de mayor importancia, como son las cosas de nuestros hijos. Otra de las formas de impedirle a los niños es la irreverencia suya y mía hacia los estatutos y mandamientos de la ley de Dios. Y una forma de nuestra irreverencia es el testimonio de papá y mamá en la casa, con los actos y las actuaciones de ellos. Eso es irreverencia. Cuando papá y mamá presentan discusiones, presentan cosas, cometen actos, cometan actuaciones que no son agradables ante todo a Dios y mucho menos a tus hijos. Si nos ponemos en este momento a pensar, nos damos cuenta que constantemente estamos haciendo eso. Actos irreverentes que el niño no lo expresa, pero sí lo ve y lo guarda. Cuidemos nuestro vocabulario, cuidemos nuestros actos, cuidemos nuestras actuaciones en casa y que procuremos ser coherentes entre lo que yo pienso, yo creo, yo digo y yo hago. Que guardemos la coherencia entre mi estadía, mi participación en la iglesia, con mis actuaciones en mi casa. Guardar la coherencia, esa unidad. Bendito sea Dios.
Los niños necesitan el buen cuidado de los padres. Así como María se preocupó por ellos, por el niño Jesús cuando le perdió. ¿Qué problema se le creó a María José con la pérdida de ese muchacho? Y sabiendo de los quilates del valor humano, espiritual y humano que representaba ese niño de 12 años que le perdió a ellos por estar entretenidos en las fiestas. Afortunadamente ese niño Jesús tomó para el lado bueno. ¿Qué tal que hubiera tomado para el lado contrario? Qué bueno que su hijo se le pierda su casa y se venga para el templo, venga a la escuela dominical, participe con los niños acá, en las enseñanzas de los maestros, en la escuela dominical para ellos, donde se utilizan todas las formas didácticas para la enseñanza de la palabra de esos niños. Que todos vengan acá y no corran para allá, donde está la situación difícil, peligrosa y mala para ellos en este mundo que está bien fuerte, un mundo que está bastante, digamos, corrompido por la maldad. Qué bueno que es un niño y que usted le cuenta que uno le pidió permiso para ir acá, aprender de los negocios y de las cosas, de toda la enseñanza del Padre Celestial. Los niños necesitan en edad temprana ser presentados a la iglesia, así como la historia nos dice en la Biblia, la palabra, que los niños eran presentados antes de cumplir los 5 años. Necesitaban la bendición del Padre Celestial. Eran presentados. No se olvide, para usted padre de familia, o los que van a ser padres próximamente, traer sus niños al altar, a ser presentados a Dios en el templo, en la unidad de la iglesia, en el cuerpo de Cristo, para la bendición de ese niño todos los días de la vida de él, que permanezca en esta tierra y que crezca en sabiduría, en conocimiento, en la alegría, en las fortalezas que nos da Cristo Jesús, y que conozcan la verdadera salvación. La verdadera salvación es, como dice la palabra de Dios en Juan 17, que la verdadera salvación, la vida eterna, es que te conozcan a ti, Padre, y que me conozcan a mí, tu Hijo Jesucristo, como Señor y Salvador. Que conozcan y conozcamos realmente las bondades y las misericordias de Cristo nuestro Señor para con nosotros. Amén. Los niños necesitan seguridad, ese punto de apoyo, ese punto de fortaleza. Que usted y yo les ayudemos a que crezcan fuertes, sanos, físicamente y mentalmente, espiritualmente. Con todo, que crezcan fuertes en todo su ser, en lo espiritual, en lo personal y en lo físico. Los niños también necesitan ser instruidos constantemente. Necesitan instrucción. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su vida, en su camino, y nunca, siendo viejo, nunca te apartes de él. Amén.
Usted y yo somos niños, los adultos que vemos acá. Tenemos algo de niño por dentro. Llevamos algo de niños aquí adentro de nosotros. Y a veces lo mostramos en nuestros actos, en nuestros juegos, en nuestras conversaciones. Sacamos ese niño que tenemos adentro. Saquemos ese niño que tenemos adentro y empecemos a continuar esa nueva forma de crecer en Cristo Jesús a través de su palabra. Continúa la palabra y dice: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Dice Jesús, para que vea la importancia de que usted y yo dejemos acercarse los niños a Jesús. Si no somos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Así que cualesquiera que se humillen como los niños, o dice la palabra como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos es de los tales. El reino de los cielos es de los niños. Saquemos ese niño que tenemos por dentro. Instruyamos a los niños en su camino. Y comportémonos como niños, como Jesús, que se instruía constantemente en los negocios y las enseñanzas del Padre Celestial constantemente. Y crecía en sabiduría y en conocimiento. Amén. Amén. Hermanos, desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, porque para que por ella crezcáis para salvación. Estamos en Navidad, en época de reconciliación y de perdón entre los hermanos, con nuestras familias, con nuestros vecinos, con aquellos que alguna vez nos hicieron daño o le hicimos daño. Estamos en la época de reconciliación, del perdón, de ese abrazo sincero, fuerte, que trae paz a nuestro corazón. Estamos en la época del nacimiento de Jesús. Y qué importante es que Jesús haya nacido en un pesebre y que haya nacido para traernos bendición, salvación y vida eterna. Que Jesús continúe en el corazón de ustedes, que siempre lo lleven atado en su cuello y en su corazón, y de día y de noche estas palabras no se lo olviden, sino que las mediten y las pongan por práctica. La verdadera Navidad, el mejor regalo, es celebrar el nacimiento de Jesús en nuestros corazones. Esa es la verdadera Navidad. Son importantes los regalos materiales, pero más importante es aquel regalo, el regalo de Dios. Amén. Sean ustedes con la paz del Señor en su corazón, la paz agradable y perfecta que nos da nuestro Señor Jesucristo por todos los tiempos, hasta el fin de los tiempos, por todos los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos continúa bendiciendo. El Señor nos ayude. Este 2018 sea de victoria, de bendición en Cristo Jesús. Bendito sea Dios.
Santo es el Señor.